programas anteriores, prestigiosos abogados denunciaron violaciones de principios fundamentales, de garantías constitucionales, falta de imparcialidad en jueces y oscuras operaciones con complicidad de grupos de medios. Hoy, en 40 minutos, seguimos con el foco en la justicia y el Estado democrático de derecho en la Argentina, sumando 3 testimonios muy interesantes del juez Juan Ramos Padilla, la doctora Elizabeth Gómez Alcorta y del reconocido constitucionalista por quien comenzamos, el doctor Eduardo Barcesat. Ese Estado del Derecho ahora en la Argentina presenta unas características realmente terroríficas, ¿no? Creo que hay un derrumbe institucional, que estamos viviendo una situación de excepcionalidad institucional y no de Estado de Derecho. Comienza este gobierno con ya un acto antes de asumir, diría, que va a asignar la actitud del Poder Judicial y cómo se invierten los valores en los cuales tradicionalmente nos hemos formado todos los abogados. Y esto ocurre cuando un juez federal y un fiscal federal previo controvierten el texto de la Constitución Nacional y establecen que el mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vence el día 9 de diciembre y no el día 10 de diciembre. Y uno tiene que señalar que la Constitución Nacional, en una cláusula de su texto, dice que el mandato termina el mismo día del año en que se inició, es decir, al cumplirse el periodo, si es el 10 de diciembre, es el 10 de diciembre. Pero para mayor claridad todavía, en una cláusula transitoria número 10, establece que efectivamente es el día con nombre y apellido 10 de diciembre que termina el mandato. Yo no sé si se guiaron por el calendario azteca o maya, pero fiscal y jueza concluyeron por alguna razón de magiciencia que en realidad terminaba el día 9. Por supuesto, uno puede considerar que esto, desde el punto de vista de delito constitucional, es nimio, porque se vuelve abstracto un día después, es cierto, pero ya es esto de señalar que los jueces están dispuestos a subalternizar el texto de la Constitución para hacerles gratos al poder entrante, ¿no? Y esto es como un signo, creo, que se ha mantenido y que, bueno, se ha profundizado, ya lo veremos cómo, y desgraciadamente. Como se señaló acá, este gobierno arranca con cataratas de decretos de necesidad y urgencia. Y lo que es peor, con decretos simples. ¿Y por qué decretos simples y no decretos de necesidad y urgencia? Si era en periodo de receso del Congreso de la Nación. Porque las pícaras cacatúas togadas encontraron que si hacían un decreto simple, no había que enviarlo al necesario control que establece el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional y que le prohíbe taxativamente ingresar en 4 materias. Penal, que como señaló Zaffaroni en el curso de la Convención Constituyente, es penal y procesal penal. Tributario, que es tributario y procesal tributario. Régimen de los partidos políticos y régimen electoral. Entonces, salieron normas como un decreto de emergencia en seguridad pública que trastoca el procedimiento en materia de 45 figuras penales y que además, a mi criterio, reintroduce subrepticiamente la pena de muerte en nuestra legislación vía ley del derribo y que ya tuvo su bautismo de fuego cuando hundieron un pesquero en aguas territoriales, un pesquero chino. Querría pensar si hubiera sido un pesquero norteamericano o de un país europeo si hubieran procedido lo mismo, pero bueno, como eran los chinos, los mandaron a pique, 38 vidas en peligro. Bueno, no sucedió nada, sino no quiero imaginarme un conflicto con China, cómo hubiera terminado. Pero esto se hizo por decreto simple. Esta historia legislativa se produce y reproduce en infinidad
de decretos y decretos leyes que no voy a abundar acá, pero siempre, siempre quebrantando que el primer párrafo de ese artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, dice tajantemente: el Poder Ejecutivo Nacional, bajo ninguna circunstancia, puede, y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir normas legislativas. Pero tenemos que toda la deuda externa ha sido contraída a través de decretos y resoluciones ministeriales, todavía más peligrosas que el decreto, porque esas resoluciones ministeriales del exministro de Finanzas, Luis Caputo, establecen, por ejemplo, que el conjunto de las riquezas y recursos naturales y de las empresas de capital nacional del Estado, de las provincias y de los municipios es puesto en garantía del repago de la deuda externa que se contrae, porque la Argentina renuncia a la inmunidad soberana no por ley, no por decreto, sino por resolución ministerial, ¿no? Evidentemente estamos asistiendo a un derrumbe de lo que es la piedra basal del Estado de Derecho, la división de poderes y por lo tanto ese juego de pesos y contrapesos, balances y controles recíprocos que debe haber entre los tres poderes que conforman el gobierno federal. El Congreso no ejerce sus potestades, son apropiadas, usurpadas, diría más categóricamente, por el Poder Ejecutivo Nacional, y en esa medida viene el derrumbe del Estado de Derecho. Y para ponerle una frutilla que corona el postre, diría la penosa frase de un ministro que inició como ministro de Comunicaciones, ahora es ministro de Defensa, no sé en cuál ha hecho más daño, el doctor Oscar Aguad. Y la frase es: ¿cómo una ley puede estar por sobre la voluntad del presidente de la nación? Ahora, si esto no es el Führerprinzip, no le anda muy lejos, ¿eh? No le anda muy lejos. Y yo no entiendo que las academias y los colegios profesionales no hayan salido a decirle: bestia, esto es lo contrario a lo que fue nuestra formación jurídica y a lo que enseñamos en la Facultad de Derecho. Es tremendo el disvalor que encierra esta frase. Perdón, me olvidé de contarles por qué los camaristas de casación cambiaron la Constitución Nacional. Porque han establecido que tiene el mismo plazo, es decir, la ausencia de plazo, la imprescriptibilidad de la acción penal si se trata de delitos de corrupción, porque dicen que eso está en el artículo 36. Mentira, mentira. El artículo 36 diferenció muy cuidadosamente de que, así como es imprescriptible la acción penal para los crímenes derivados de la usurpación del poder, la acción penal y civil son imprescriptibles. Cuando habla de la ética pública, el artículo 36 dice una inhabilitación por el tiempo que la ley determine, lo cual borra la idea de la imprescriptibilidad. Ahora, ¿de dónde estos palurdos se han dado la función de modificar el texto constitucional y de quebrar una de las cláusulas más preciosas que pudo dar lugar a luz la Convención Constituyente del año 94? Bueno, esto me parece sumamente preocupante, porque entonces también, casi diría, con un solo acto más de deslizamiento, pueden poner la pena de muerte para lo que ellos consideran delitos de corrupción económica, ¿no? Vuelvo entonces al tema de las palabras que se emplean para estos deslizamientos semánticos que son tremendamente peligrosos. Nuestro artículo 19 es perfecto cuando dice: nadie está obligado a lo que la ley no obliga ni privado de lo que ello no prohíbe. Perfecto. Además, casi diría literariamente hermoso, ¿no? Esto está perfecto. Bueno, vamos a ver ahora en manos de jueces y camaristas del Fuero Federal cómo se chambonea en este tema, ¿no?
Quiero agregar que hay una palabra que está en el texto de la Constitución y está en el texto del Código Procesal Penal que tiene sus riesgos. Cuando lo utiliza la Constitución es en sentido garantista y es la presunción de inocencia. Es decir, no es un juicio final, es una presunción. Pero el Estado opta por esa presunción frente a una posible noción de peligrosidad. Dice presunción de inocencia. Tiene que haber una condena pasada en autoridad de cosa juzgada para que esa presunción sea quebrantada. Inversamente, el Código de Procedimiento Penal, creo que es el artículo 319, habla de la presunción de que va a eludir la acción de la justicia el imputado. Acá ya, diría, hay un quiebre constitucional. Pero ese quiebre constitucional empalidece cuando viene un camarista a decir, tengo que ver la palabra porque me cuesta, que se tiene la percepción de que va a eludir la acción de la justicia. La percepción es un dato psicológico, no es un dato de la objetividad de la ley penal, es un dato psicológico, es quebrantar los límites del discurso normativo. Es decir, yo estoy metiéndome en la cabeza del que está imputado para decir, este desgraciado me va a eludir la acción penal, ¿no? Fíjense la distancia entre la norma constitucional, la presunción de inocencia, y la percepción del juez, que llega a definir el tema de una privación de libertad, que tiene además el agravante de la indeterminación temporal y el agravante de no saber muy bien por qué que se opera esa privación de libertad. Porque toda calificación en el auto de mérito cautelar de la prisión preventiva es provisorio, es provisorio. Claro, eso se cubren. Provisorio, pues mientras tanto vos estás concretamente privado de tu libertad y todo lo que es anexo. Y esto me parece de un riesgo tremendo. Bueno, todo esto obviamente nos preocupa a todos los letrados que intervenimos en estos temas. Yo comparto y celebro la iniciativa de haber creado un espacio de reflexión, sea en estos espacios, en cualquiera de ellos, pero en que pensemos en la necesidad de un nuevo poder judicial de la nación que satisfaga esos dos requisitos que tiene el artículo 1 de la Constitución, el de ser un poder representativo y republicano. Y bueno, siempre me quedó, como siempre hay que terminar con una frase ilustre, me quedó de Genaro Carrió, no Lilita, es Genaro, el tío, Genaro. Y en su época de abogado, que fue más lúcido que cuando fue ministro de la Corte. Genaro Carrió, en la Asociación de Abogados, en una conferencia que se llamó Proceso Penal y Garantías Constitucionales, termina diciendo, la sociedad puede sentir un razonable temor si un culpable es declarado inocente. Pero ese temor se puede convertir en terror si tiene la certeza de que un inocente es declarado culpable. Muchas gracias. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, alerta roja para la RS 2019, balance del año pasado y tendencias para el que comienza. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, grave retroceso en la implementación de los ODS en la Argentina. Además, la inteligencia artificial avanza cada día, pero ¿cómo afectará a los puestos de trabajo en el futuro? Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. El Estado democrático de derecho está en peligro. Ese fue el título de un importante encuentro en la Universidad de Lanús. Allí, uno de los testimonios más interesantes fue el de la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, quien justificó por qué coincide con esa afirmación acerca de un Estado democrático de derecho en peligro.
además vieron que no es una pregunta, no es el Estado democrático de derecho, ¿está en peligro? No, no, es una afirmación. Y creo que a esta altura es una afirmación que nadie pone en duda, o que la gran mayoría no ponemos en duda. Pero acá no es solamente que estamos hablando del Estado de Derecho, sino estamos hablando del Estado democrático de Derecho. Entonces me parece que más allá de afirmar, y creo que lo que está en claro es que está en peligro, si es que está en peligro y no está ya roto, me parece que sí es importante preguntarnos en este momento cuáles son las características que asumen los poderes judiciales en las sociedades democráticas contemporáneas y sobre todo cuáles son las tensiones y los conflictos que se expresan en la legitimidad del orden público. Como líneas mucho más generales que nos pueden permitir, por un lado, hacer diagnósticos más certeros del problema que tenemos hoy y no reducirlo a son malos el poder político con el poder judicial, con el poder mediático, quieren meter presa a Cristina y van a hacer eso. Y lo mismo pasa con Lula y con Correa. Digamos, eso es cierto, pero eso digamos, ni siquiera es un diagnóstico, eso forma parte de la realidad que podemos vivir y hacer un análisis muy sencillo. Ahora, si nosotros nos quedamos con eso, nos perdemos una parte de una trama que es mucho más profunda que esa, que eso puede ser un emergente de una situación actual, y además nos perdemos de pensar qué tenemos que hacer en el futuro. Y en este sentido me parece que la organización moderna de los estados, o la mayoría que se centran en la idea de la república, parte de una división, parte de un concepto central que es, por un lado, la división y la independencia de los poderes, ¿no? De los poderes del Estado, los poderes públicos. Ahora, no hay duda que actualmente en la región centralmente la intervención del Poder Judicial o de los poderes judiciales se encuentran observada a partir de la centralidad que toman como herramienta de persecución a los principales líderes y lideresas de la oposición. De ahí me parece que emerge este particular vínculo entre lo político y la política y el Poder Judicial. Ahora, es curioso, absolutamente curioso, que la idea de la independencia del Poder Judicial también sea tan sostenida en relación al poder político. Y digo esto sostenida porque se lo sostiene en el plano normativo, en el plano académico, en el plano político. Vamos a escuchar al presidente, a este y a cualquiera, ¿no? El Poder Judicial es independiente, nosotros damos clases, yo soy docente en la Facultad de Derecho y le explicamos a los alumnos, el principio de independencia es un principio, ¿sí? Ahora, cuando uno piensa cuáles son cuestiones pura y exclusivamente objetivas, ¿no? Los métodos los métodos de selección, de designación y de remoción de los jueces y de las juezas y de las magistradas, de los funcionarios, tanto para designar como para remover en cualquier tipo de modelo, ¿sí? Con consejo de la magistratura, sin consejo de la magistratura, con los distintos tipos de consejo de la magistratura que hay en cada una de las provincias, existe una intervención absolutamente directa. Directa es directa, no solamente en quiénes son los miembros de esos ámbitos, de esos cuerpos, sino además el pliego lo mandan los poderes ejecutivos y las designaciones que aprueban esos pliegos son el Senado de las provincias o el Senado de la Nación. Lo mismo sucede con las remociones y con los juris de enjuiciamiento. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué seguimos sosteniendo como una verdad revelada, un principio inalterable, Dios existe porque Dios existe, la independencia judicial existe porque es necesaria, porque si no, no hay república, cuando no hay un solo argumento fáctico, jurídico, normativo, filosófico, sociológico, que afirme que efectivamente es posible que haya independencia? No es posible. Es una falsedad absoluta. Continuamos con la palabra de un juez, un testimonio breve pero valiente y categórico. Esto decía el doctor Juan Ramos Padilla en un importante encuentro sobre la justicia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Me acordaba recién de cuando recibí el diploma, me acordaba también de cuando me echaron de esta facultad al día siguiente de haber declarado inconstitucional la ley de obediencia debida.
Pero no quiero ser autobombo. Lo que quiero decir es que en el año 87 solo 2 jueces me acompañaron en esa decisión. Después vinieron las otras leyes complementarias y recién cuando se pudo volver a empezar a juzgar a los genocidas, ya todos los jueces querían hacerlo. Quiere decir que la interferencia de los momentos políticos son mirados muy de cerca por la justicia, ¿no? Una justicia que siempre ha sido profundamente oligárquica y que hoy venir a hablar de la justicia acá, por eso decía la tristeza que causa, es venir a denunciar que estamos frente a una justicia que yo he calificado prácticamente como pornográfica. El Estado de Derecho está extremadamente limitado y no hace falta ser académico para darse cuenta de las cosas que están pasando, ¿no? Vimos cómo se quisieron meter o introducir al Poder Judicial 2 jueces mediante decreto. Hoy vemos jueces que se sacan fotos con Pepín, con este operador, y lo hemos naturalizado. Naturalizamos los operadores judiciales. Uno anda por Comodoro Pi y dice, este es un juez de tal diputada, el otro de Angelici, aquel, la jueza que va a venir, adelanto, es de Boca, ya se van a enterar, y todo se ha naturalizado. Detenciones absolutamente arbitrarias, extorsiones en el Poder Judicial. Hemos visto cómo el embajador de Estados Unidos, Prado se llama, ex juez y capitán del ejército, de la reserva del ejército de Estados Unidos, cuando vino a hacerse cargo de la embajada dijo que venía a ayudar con la remodelación de la justicia. Al mismo tiempo vemos que hay muchos jueces que no se pierden un 4 de julio jamás, que reciben sus viajecitos, esto ya había empezado de antes, que reciben su viajecito para ir a dar conferencias, instruirse. Entonces los recibía, ahí se juntaban Moro, algunos jueces federales de acá, Ercolini, Bonadío, y los instruía este señor Prado, ahora embajador de los Estados Unidos, a donde concurren muy seguidos jueces. Y ya digo, juez y capitán del ejército, vaya como se me está yendo el tiempo, y tengo tantas cosas que decir, vaya la justicia que tenemos. Una justicia que ya no solo responde en algún sentido al Poder Ejecutivo, que es el que nombra y pone a los jueces donde más le conviene, sino que hoy depende prácticamente de la Embajada de Estados Unidos. Para finalizar, quiero decir que yo, cuando me nombraron juez en el 84, estaba orgulloso de ser juez y de colaborar con la democracia, como debe estar alguno de los chicos que está estudiando acá, ser juez o ser abogado. Hoy cuando me preguntan de qué trabajo, me da vergüenza, porque veo lo que hacen muchos de mis colegas. Gracias. Y así llegamos a este programa sobre el Estado de Derecho en la República Argentina. Como siempre, gracias por habernos acompañado en estos 40 minutos.